Buenas noches con todos, soy el doctor Héctor Palacios, soy médico oftalmólogo, especialista en retina y vitrio y estamos como cada 2 miércoles en una nueva sesión de Instagram Live. Vamos a mandar, esta noche estamos con la doctora Yanina Matos y la vamos a invitar. Le hemos mandado la invitación a la doctora Yanina Matos y estamos hablando esta noche, hoy día es miércoles 26 de mayo del 2021 y vamos a hablar sobre bolsas en los párpados. No mis bolsas, sí. No, hola Yanina. Hola ¿Cómo Héctor, estás? ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Justamente estaba haciendo la presentación y le decía a nuestros seguidores que no vamos a hablar de mis bolsas de los párpados, sino de las bolsas de los pacientes. Así que estaba haciendo la introducción mientras que nos acomodamos. Como cada 2 miércoles tenemos a un invitado de primera y esta noche no es la excepción. Tenemos a la doctora Yanina Matos, que es oftalmóloga y con especialidad en oculoplástica. Y ella nos va a ayudar un poquito a tener todas las cosas claras en relación a las bolsas, porque hay varios tipos de bolsas, ¿no? De los párpados, hay algunos tipos y nos va a ayudar. Pero estos primeros minutos, por favor, Yanina, tus primeras palabras a nuestros colegas, a nuestros familia, amigos que van a ver este video. Muchas gracias Héctor por la invitación para participar de este conversatorio y a todos los que están participando en esta reunión con nosotros, que nos acompañan. Muchas gracias por el tiempo que nos están dedicando. Bueno, Yanina es mi amiga y tenemos años de conocernos, pero además trabajamos juntos en la Clínica Internacional. Pero cuéntanos un poquito, Yanina, para los seguidores que recién se unen, Yanina es oftalmóloga con una subespecialidad en oculoplástica. Cuéntanos un poquito en estos primeros minutos, Yanina, ¿dónde te formaste? ¿Qué hiciste? Cuéntanos a todos nuestros seguidores que van a ver este video en la semana. Bien, yo soy oftalmóloga formada en el Instituto Nacional de Ojos y luego emigré, me fui a hacer la subespecialidad de cirugía plástica ocular a Argentina, en Buenos Aires. Estuve bajo la tutela del doctor Martín Devoto por aproximadamente 1 año. Me dediqué a hacer todo lo que es párpados y vía lagrimal. Y luego es lo que vine acá, regresé al Perú para hacer esto que me apasiona, ¿no? Que no solo es la oftalmología, sino esta rama tan específica de lo que es párpados y vía lagrimal, ¿no? Tanto reconstructivo, funcional, como la parte estética. Yanina, es cierto que en cuestión de plástica ocular, el gran porcentaje es reconstructiva, ¿cierto? ¿Es así? ¿Se mantiene como la cirugía plástica en general? Sí, mira que la verdad es que ahora hay que tener presente algo muy importante, que toda cirugía reconstructiva tiene un elemento estético en adición al gol primario de restaurar la función, y viceversa se cumple lo mismo, que toda cirugía estética tiene una base reconstructiva importantísima para asegurar una cirugía de rejuvenecimiento exitoso, ¿no? O sea, van de la mano. Claro que vemos pues que cada vez se incrementa la población, más en esta coyuntura en la que se trabaja mucho, básicamente se exponen los ojos, entonces la mirada transmite mucho. En general los pacientes se están enfocando mucho más en el rejuvenecimiento del tercio superior de la cara, mejorar su aspecto, disminuir este tema del aspecto cansado, el aspecto de triste, ¿no? Que en realidad muchas veces ellos mismos me comentan, pero yo no me siento así, doctora, pero me dicen que me ven triste o me ven cansado, y yo he dormido bien, he hecho mis actividades normales, y la verdad ya hasta me incomoda un poco tener que recibir ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde buscan una atención oftalmológica especializada en estética y reconstrucción. Tú sabes que ahora pues nos toca sonreír con los ojos. Así es, exactamente. ¿No? Porque la mascarilla no nos deja expresarnos. Yanina, tú sabes que cuando algunos pacientes me piden alguna recomendación sobre quién le debe operar, ¿no? Todavía los pacientes tienen la idea de ir y recurrir a un cirujano plástico. Y creo que, digamos, es lo normal porque uno tiene cirugía plástica y también me voy a operar los ojos. Pero yo generalmente, y casi siempre, la verdad, lo recomiendo con un oculoplástico. Y les explico el por qué. En breves minutos, ¿por qué los pacientes deberían buscar a un cirujano oculoplástico que se dedique solamente a los ojos versus a un cirujano general? Cuéntanos un poquito. Sí, mira,
Cuando uno encara una cirugía de párpados, tiene que tener en mente que los párpados son un mecanismo de protección del ojo, ¿no? No solamente es la parte estética, sino que tiene un rol fundamental en proteger los globos oculares. Entonces, todo lo que se haga en párpados que pueda alterar su funcionamiento, su posición, va a trascender de manera directa en un problema ocular. Entonces, ¿quién mejor que alguien capacitado en la fisiología, en la anatomía de tus párpados, de todo lo que tiene que ver con la relación de tus ojos, que es algo tan indispensable para la vida diaria, que el oftalmólogo especializado en este manejo estético y reconstructivo para asegurarte no solo el gol estético que estás buscando, sino el gol funcional que va de la mano y evitar eh, las complicaciones que cada vez se ven más. No son pocas las veces que llega a la consulta un paciente masculino o femenino que se queja de que no es el aspecto que estaban buscando, la mirada la tienen triste, esta complicación de redondear la mirada, ya no se ve el ojo almendrado, la angulación hacia abajo, esa mirada triste como típicamente se conoce el ángulo, en lugar de tener una inclinación ligeramente hacia arriba, que es lo normal, se angula un poco hacia abajo y además se redondean los ojos, y hay un scleral show que se llama esta parte blanquita que se deja ver cuando el párpado se retrae, que sucede cuando se ha retirado demasiada piel, y eso realmente es complicado resolverlo. Justo hace poco, hace unos días, operé a una paciente que tenía un manejo de blefaroplastia superior, blefaroplastia inferior, y estaba pensando hacerse un lifting facial, pero su problema más grande no se lo estaban solucionando, y es que venía de una consulta con cirugía plástica, que yo no niego que tienen capacidades óptimas para realizar cirugías estéticas, pues con implantes, con hilos, con levantamientos, lifting, que hay complejidad en ello, pero en el tema oftalmológico, cuando hay una complicación, muchas veces solucionarlo es más traumático que la cirugía inicial. Entonces, bueno, se le explicó que había una opción muy buena, que es la de reposicionar el párpado, y hay que trabajar en planos más profundos, hay que hacer una atención mayor, cambia un poco el aspecto inicialmente, pero yo creo que es importante conversar con el paciente y definir antes de la operación para generar un buen vínculo, una buena relación médico-paciente, que es básico para todos estos tipos de procedimientos quirúrgicos, qué es lo que exactamente desea el paciente, qué es lo que ve, qué es lo que busca y qué es lo que ve como inadecuado. Y ese es nuestro punto de partida, porque todo lo que se dice antes para el paciente es trascendente, importante y válido, y todo lo que se diga después, lamentablemente, va a sonar a excusa, cuando puede ser perfectamente una explicación fisiológica, parte de la estadística de los que realizamos operaciones, porque como siempre digo, y me lo enseñó mi maestro, solo el que no opera no va a tener cierto porcentaje de complicaciones. A más volumen quirúrgico, por estadística, van a aparecer algunas complicaciones. Lo importante es saber siempre manejarlo, ¿no? Y tener claro con el paciente cuál es el gol del objetivo de la operación, qué es lo que va a suceder, qué es lo que yo busco mucho. Es más, si necesito tener una consulta previa, extra a la cirugía, ya teniendo el plan hecho, lo cito y es mucho mejor. Que no quede duda con respecto a lo que se va a realizar, ¿no? Entonces, siempre de la mano, tema funcional, tema reconstructivo estético, tienen que ir de la mano para que el paciente asegure la funcionalidad de sus ojos, porque nadie que va por un tema estético quiere terminar su operación en un disconfort continuo diario, porque lo que sucede cuando se trabaja y se retira en exceso, por ejemplo, hablando de las bolsas, que es el tema que nos trae hoy día, las bolsas se producen porque por el paso de los años el tejido pierde su elasticidad, se va perdiendo volumen en el rostro, en los paquetes grasos, en la grasa facial, se pierde volumen en los tejidos que están formando parte de toda la estructura del rostro, y hay un descenso, ¿no?, de los mismos, y esto hace que el paciente note que la mirada y el rostro se tornen o muestren expresiones indeseables, como se llaman la tristeza o que se ven con cansancio, ¿no? Entonces hay que ofrecerle al paciente algo que mejore, que los ayude a verse mejor, pero que no les vaya a generar pues un disconfort adicional, ¿no? Además de no quedar bien, es
tener que echarse lubricantes continuamente, aplicarse gotitas a los ojos, en gel en las noches, reducir su actividad diaria de lectura, porque a ese nivel puede llegar una complicación de afectar su vida rutinaria, ¿no? El no poder sentarse al computador y hacer su trabajo del día a día, ¿no? O ver una película, o estar en un ambiente con aire acondicionado. Y todo eso se debe a una mal posición de los párpados por un planeamiento inadecuado previo a la cirugía, ¿no? Que es lo que no se desea. Recordemos que en la técnica que se plantea al paciente, uno de los retos más grandes que yo encuentro es la parte quirúrgica de párpados inferiores, porque los párpados inferiores representan un reto para el cirujano que se inicia en las técnicas operatorias estéticas faciales, porque convencionalmente o tradicionalmente el abordaje era a través de una incisión debajo de las pestañas que nos permitía retirar piel, músculo, grasa, ajá, pero lamentablemente se incidían estas estructuras que le dan soporte al tejido. Entonces, ¿qué sucedía? Empezaba a retraerse, se caía, había un descenso del párpado, había una pérdida de la funcionalidad, un cierre incompleto palpebral, y entonces ajá, el paciente que presenta sensación de arenillo, cuerpo extraño, ojo rojo, he visto esos pacientes. Exactamente. Sí. Y el redondeamiento típico, este ojo de la mirada triste, se redondea la mirada, el ángulo se pierde, entonces es completamente inestético el resultado. Bueno, para nuestros seguidores que recién se están uniendo, la autora ha traído su mate de coca, ¿no? Yanina, ¿estás tomando tu mate? ¿Mate de coca? No, he traído... Ok. Está perfecto. Estamos con la doctora Yanina Matos, que es oftalmóloga, especialista en oculoplástica, y estamos hablando sobre las bolsas palpebrales. Yanina, quiero que nos expliques cuál es la diferencia entre bolsas y ojeras, porque no es lo mismo, para que nuestros seguidores y nuestro público que van a ver el video durante toda la semana sepan la diferencia, por favor. Sí, mira, es importante porque muchas veces llega el paciente a la consulta y lo primero que dice, doctora, sáqueme estas ojeras. Ya no quiero verme con este tono, el maquillaje no lo cubre, no lo disimula el rubor, el polvo, lo que me aplique, ya no puedo más. Y es más, siento que se han pronunciado con el paso de los años. Y existe el otro grupo, que es el más frecuente, que viene con la sensación de sombra, pesadez, porque hay un bulto que no notaban antes, ¿no? La bolsa viene a ser el prolapso, la herniación de los paquetes grasos que siempre han estado ahí, porque no es que aparecieron con los años, sino que estas bolsas o paquetes grasos se encuentran rodeando el ojo. Entonces el ojo no está flotando en esta cavidad llamada órbita, que es hueso, no está flotando, sino que está protegido por estos paquetes grasos, hay músculos, nervios, vasos. Y cuando uno es joven y hay una elasticidad adecuada, hay una tensión adecuada, ¿no? El rostro pues tiene el típico rostro de bebé, ¿no? Una convexidad única que va desde el párpado a la mejilla, pues ese es el aspecto juvenil. Pero ¿qué pasa cuando con los años se pierde esa elasticidad? Estos paquetes grasos empiezan a migrar y prolapsan, y entonces se forman estas bolsitas que dependiendo, hay también factores extrínsecos, intrínsecos, ya sean familiares, genéticos, y los factores que tienen que ver con la exposición al sol o el tabaquismo también, ¿no? Exacto. Entonces empieza a producir su mayor volumen y ya se convierte en algo que genera disconfort, tanto por la parte estética como también un poco funcional, porque hay algunos que tienen un volumen tan grande que les estorba la visión, la mirada hacia abajo. Entonces son ya bolsas con un volumen pues bastante prominente. El otro grupo es el que viene con la pigmentación. No hay realmente un bulto, una bolsa, un prolapso de tejido, pero se ve en esa coloración tipo ojera, violácea, ¿no? Un poco marrón, y generalmente está asociado a un cuadro alérgico. El paciente alérgico desarrolla un poco de pigmento, tanto en la superficie conjuntival, que viene a ser la zona rosada, ese tejido húmedo que recubre el blanco del ojo, que puede depositar un poco de pigmento que se evidencia como un color medio amarillento parduzco, y también desarrolla pigmentación en la piel de párpados. Eso, que yo también lo he conversado con algunos colegas dermatólogos, es bien difícil de manejar. Pueden aplicarse cremas, pueden aplicarse algún tratamiento tópico para atenuarlas, pero que desaparezcan, tendríamos que retirar toda la piel, o sea, toda la primera capa de párpados, que no hay forma. Pero sí se puede trabajar aquellos que vienen con un paquete graso, un prolapso, una bolsa prominente, que por vascularización de esos paquetes transilumina un color rosado violáceo. Ajá. Eso es bastante común, no sé si se logre ver, pero te voy a mostrar algunas fotos que es bastante más didáctico, tal vez mostrar una fotito de un paciente que viene con una molestia de ese tipo,
y que se le maneja perfectamente. Vamos a Ujú. mostrar acá, párpados inferiores, acá está. Te voy a mostrar a este paciente cómo tiene un color bien marcado de las bolsas. Ajá. Aquí, mira, no sé si lo logren ver ahí. Un poquito más arriba. Ajá, claro. Ya, está este color típico rosado violáceo que Ajá, se sí. presenta y el volumen. Entonces, este es un paciente que no quería grandes cambios, quería que le desaparezca el volumen y el color. Y yo Ajá. ya ahí me doy cuenta en la evaluación que se hace en consultorio, que es básicamente la vascularización de la bolsa grasa la que me está dando esa transiluminación del color rosado de la sangre. Entonces, yo a él ya le puedo casi asegurar que retirando la bolsa, ese color se va a atenuar. ¿Y cuál es el resultado? Es más o menos, para que se hagan una idea, Yanina, es un paciente joven, ¿no? sí, esto es un paciente varón de casi 37 para 38 años. Ajá. Y acá, por ejemplo, se desapareció ya el volumen, se retiró el color, Sí. se atenuó bastante, pero en él Ajo, no ha hecho extirpación de piel. Él no quería cambios claro. dramáticos, no quería ningún riesgo de alguna feminización de la mirada, porque eso es lo que le había pasado a algunos compañeros suyos, y eso es una Ajá. experiencia que también sucede mucho en consultorio, que el paciente viene y ya lo primero que te pide es, quiero mejorar, pero no quiero verme como mi mejor amiga que quedó con los párpados redondeados, retraídos, o no quiero verme con esa cara plástica, que ni Ajá. bien entro a una reunión, ya Te están das cuenta. preguntando quién es mi cirujano, en lugar de qué te has hecho, veo como que tu mirada está más fresca, ¿no? Sí, Ay, claro. eso es lo que debería suceder, que es el gol que yo busco en consulta, En tus ofrecerle al pacientes. paciente armonía en el rostro, que la gente o la familia o los amigos lo vean y digan, o sea, hay un impacto ahí, ¿no? Te veo mejor, ¿no? Claro. Algo te has hecho, pero no sé qué. El ir de frente y decir, ¿quién te operó? Es, ya, Claro. algo ahí se nota el cambio dramático. Tal vez no hay mucha armonía en el rostro, ¿no? Pero sí hay algunos pacientes que lo piden. Yo en consulta trato de disuadirlos un poco porque tal vez el planeamiento que buscan no es el adecuado y va a generar más conflicto o efectos colaterales que beneficio, ¿no? Pero Ajá. la mayoría lo entiende bien cuando se les explica qué función tiene el párpado, por qué es que se tiene que ser conservador muchas veces, la armonía de todo el rostro. No es lo mismo un paciente como el que te acabo de mostrar de casi 37, casi 40 años, que una paciente como esta que tiene más de 50, estamos hablando de casi 60 años, en la que viene así. No sé si Claro. notas esto, hay piel redundante, bolsas prominentes, pero como me decían los hijos de la señora, quiere notar mejoría. No quiere verse de 20 ni de 15, quiere notar mejoría, desaparecer ese peso, ese aspecto de cansada, de tristeza. Entonces eso es una expectativa realista. Y vamos bien, porque es justamente lo que se le plantea al paciente. Entonces este paciente se opera, aquí se hace ese abordaje, pero cuando es realizado por un especialista entrenado en fisiología, en funcionalidad del párpado, los resultados son muy buenos. Entonces tenemos un resultado como este. No sé si logras ver ahí. Sí, Ya sí, no se están nota. las bolsas, se ha retirado piel y el paciente tiene su mismo rostro. Tiene sus arrugas en la frente, tiene sus patitas de Claro. gallo. El párpado ya no lo tiene con ese volumen. Abultado, Entonces, no está abultado. estamos haciendo, trabajando parte estética, manteniendo la funcionalidad, con una expectativa real, ¿no? Eso es muy importante siempre desde la primera consulta, tenerlo claro con el paciente, ¿no? Qué es lo que desea cambiar, qué es lo que ve en su rostro y Ajá. vamos con las técnicas y le explicamos qué es lo que se va a conseguir, ¿no? Por eso es que hay esta subespecialidad, así como la que tú tienes, que es retina, glaucoma, córnea. Siempre cuando me preguntan por qué un órgano tan pequeñito tiene tantos médicos alrededor, porque es realmente cuando estudiamos oftalmología que nos damos cuenta que hacer oftalmología es como Es, estudiar medicina de es nuevo. empezar de cero. Exactamente, Así exactamente. es. Yanina, explícanos por favor, hay cómo diferenciar o cómo el paciente se puede dar cuenta, porque hay varios tipos de bolsas, ¿no? Parece que fuera un tema tan genérico, pero hay las bolsas que acabas de explicar, por ejemplo, para que los pacientes y nuestros seguidores sepan. Hay unas bolsas que son por grasa, que es la que acabamos de ver. Hay otras bolsas son porque se llena de líquido, Así es. ¿cierto? Y hay otras bolsas por la edad, porque se laxa el tejido. ¿Podrías hacernos la diferencia, cómo reconocerlas y identificarlas? ¿A qué factores de riesgo están asociadas cada tipo de bolsa, por Sí, favor?
Mira, justo yo hacía una revisión y me gusta mucho Jeffrey Nerat, que es alguien que trabaja mucho haciendo viajes alrededor del mundo, llevando cirugía reconstructiva de párpados, de vía lagrimal, de órbita, y él publica un libro muy interesante sobre las técnicas operatorias de párpados, de vía lagrimal y de órbita. Y hace una clasificación que incluso se disculpa por parecer tan simple, sobre los factores que pueden condicionar la aparición de bolsas. Entonces, ahí viene lo que mencioné un poquito al inicio, que son los factores extrínsecos e intrínsecos. Los intrínsecos vienen a ser los genéticos, que uno los hace evidente cuando empieza a decir, uy, me estoy pareciendo a mi mamá. El cambio en mi mirada ya está tomando forma como la que veo en mi mamá o en mi abuela. 5, 27 años. Héctor, ahí está, creo que se colgó un poquito así. Puede aparecer en pacientes no tan avanzados en edad, 25 años, 27 años. Yo he tenido pacientes que veo a la mamá, veo a la hermana, veo a la abuela, bolsas prominentes, y ellos ya con 25, 27 años lo presentan. La piel es tersa, tiene muy buena elasticidad porque es un tejido joven, pero ya se ve el abultamiento, se ve esta prominencia. ¿Y cómo lo evidencian más? Porque, bueno, de joven a veces un poquito más de actividad social, entonces la típica historia, me desvelo un poco, me fui a una fiesta y al día siguiente las bolsas son 2, 3 veces lo que tenía el día anterior. Pongo compresas heladas, masajeo, reposo bien, baja. Porque las bolsas son como esponjas que retienen líquido también. Entonces, por eso es que el volumen varía. Muchos se habrás escuchado en tu consulta y dicen, doctor, hoy no me veo como me veía ayer que quería venir a la consulta. Pero créame que es 2 o 3 veces peor de lo que se ve hoy. Eso pasa mucho. Así es. Sí. Estos son los pacientes jóvenes que, por ejemplo, en ellos el abordaje ideal, que es mi preferencia quirúrgica, es por la parte posterior del párpado, hacemos una incisión por detrás, lo que nos permite mantener intacta la pared anterior del párpado, no se corta piel, no se corta músculo, todo el abordaje es por la parte posterior, entonces hay menos riesgos de descenso del párpado, de cierre incompleto del párpado, de los síntomas que mencionamos al inicio, y tiene muy buen abordaje y se permite trabajar para retirar lo que prolapsó, o también, según la técnica que se elija, se puede reacomodar estos paquetes grasos hacia el reborde de este huesito llamado reborde orbitario, que también da un resultado muy, muy natural porque da una convexidad muy juvenil. Y está el otro grupo, que es la contraparte del paciente adulto mayor, que por edad, y ellos sí es por laxitud, porque en el primer grupo es como que ya vienen condicionados desde que nacieron a que sus tejidos no tenían la misma elasticidad que un paciente que no lo presenta de manera familiar. Claro. En el segundo grupo, que es el adulto mayor, por la edad, por el paso de los años, se van dando cuenta que sus tejidos pierden esa elasticidad, pierden esa turgencia. Entonces, estas estructuras que son el músculo, el septum, que es un tejido muy especial que contiene las bolsas grasas en su lugar, o sea, en la órbita, en la cavidad donde está contenido el ojo, al debilitarse es como una malla que cede. Entonces la grasa busca salida y se empieza a ubicar por donde más cómodo se sienta. Y ahí se forman las bolsas que van acompañadas de la laxitud de piel. En este caso, yo sigo prefiriendo el abordaje posterior, que es muy seguro porque me mantiene intacto todas estas capas que son importantes para mantener la posición del ojo, pero además hago un pinch. El pinch es una técnica que se describe mucho en los congresos, que es pinzando y replegando, haciendo técnicas de posición de mirada arriba y abajo, pidiendo al paciente que colabore, porque es importante no excedernos en retirar piel y luego generar las complicaciones que hemos conversado, sino retirar lo que sobra, pero que permita que el párpado deje movilizar los globos hacia arriba, hacia abajo, sin que haya este efecto de pixel, que traccione el ojo, que me expone la parte blanca del ojo. Eso, y los factores intrínsecos adicionales pueden ser enfermedades crónicas, pueden ser la diabetes, pueden ser pacientes con enfermedad tiroidea, la misma menopausia, son factores que pueden agregar un extra a lo que ya se presenta de base por la evolución en la edad o por el antecedente familiar. Y los otros factores extrínsecos que hay que tenerlos presentes, que no solamente afectan la parte estética facial, sino a nivel corporal en general, es el tema de el tabaquismo. El tabaquismo es lo que más radicales libres genera, envejecimiento de los tejidos y la exposición al sol. Mira que antes no se tomaba mucha importancia a los temas del envejecimiento provocado por la luz UV. Ahora no podemos salir a la calle si no tenemos un protector.
no podemos ir a la playa si no nos protegimos bien la piel con una buena pantalla solar para evitar no solamente el envejecimiento, sino también el depósito disperso de pigmento, que es algo que hay técnicas ahora o procedimientos médicos como por ejemplo el resurfacing, el peeling químico, que arrastran toda esta primera capa, la epidermis, se llama este tejido que va desfaselando, vamos perdiendo a lo largo del día, porque lo producimos y se elimina, y se lleva mucho la base de esta epidermis que tiene el acúmulo de estas células pigmentadas, ¿no? Entonces ese es son factores extrínsecos que cada vez se toma mucho énfasis en evitarlos para de acá a 10, 15 años, porque eso no lo ves hoy, sino a futuro, no presentemos un rostro con demasiadas arrugas, dinámicas o arrugas estáticas, ¿no? O los surcos, pues, ¿no? Que son tan marcados y que ahora, por ejemplo, en plástica tenemos una gama de procedimientos o herramientas que nos permite ofrecer al paciente un planeamiento individual, porque cada paciente es único y cada paciente se enfoca de manera individual. Tenemos estos procedimientos médicos, tenemos procedimientos quirúrgicos. Los médicos van desde el botox y los rellenos, que son técnicas que se pueden hacer en consultorio, no ameritan preoperatorio, ¿no? Más que los cuidados necesarios para asegurar la esterilidad de lo que se va a aplicar y que sea con un médico de la salud. Un médico de la salud que asegure que se está colocando un material de calidad y con la técnica adecuada, reduciendo al máximo cualquier riesgo propio de cualquier técnica o procedimiento médico, ¿no? O quirúrgico. Y el tercer grupo vendría a ser aquellos que están relacionados a temas alérgicos que me decías, cómo reconocerlos, ¿no? Los alérgicos también entran en un grupo especial porque si bien es cierto, desarrollan ojeras, más que bolsas, empiezan a desarrollar una piel muy finita, arrugada, hacen un edema crónico de párpados, nosotros le llamamos blefarochalasis, que es la contraparte de la dermatochalasis o piel redundante, paciente adulto mayor. Estos pacientes pueden ser jóvenes, adolescentes. Exacto, niños, ¿no? Que hacen cuadros de alergia a repetición y tienen ojeras de manera temprana. Y ese frote continuo que hace, como la piel de los párpados es tan finita, el depósito de líquido ahí es muy fácil. Y eso lo podemos comprobar nosotros, ¿no? Ante, por ejemplo, no sé, una partícula en el ojo sin querer, nos frotamos de manera intensa, un poco brusco, e inmediatamente todos los tejidos se dematizan. Si no es la superficie del ojo, los párpados. Y luego con hielo, compresas bajas. Pero en el paciente alérgico esto se hace crónico y lamentablemente genera secuelas en la piel, que son este tipo de adelgazamiento. Y esa arruga que se forma es bien difícil de desaparecer. Ni humectando, hay que manejar muy bien el cuadro de fondo de la alergia y hay que ir de la mano ya con un manejo multidisciplinario, ¿no? Interesante. Para todos nuestros seguidores que se están uniendo, estamos con la doctora Yanina Matos hablando sobre las diferentes causas de bolsas en los párpados, ¿no? Hemos hablado de una clasificación de factores intrínsecos y extrínsecos, y es importante, y me gustaría solamente reforzar esto, estuve revisando también sobre el tema, y sobre el tabaco, Yanina, ¿por qué el tabaco puede desencadenar o producir o acentuar mal las bolsas? Explícanos, por favor, para nuestros seguidores que tal vez son fumadores crónicos y tengo amigos que fuman y tienen bolsas y ¿por qué no? Y no se dan cuenta que el cigarrillo, el humo está provocando esto. Claro, en realidad el tabaco por la liberación de radicales libres a nivel generalizado de todo nuestro sistema, no solamente es a nivel ocular, esto pasa en todo el cuerpo, es en los órganos, el órgano de la piel, que es el órgano más extenso que tenemos, que es el que más fácilmente podemos ver, donde se notan los efectos, pero también sucede en los órganos internos. Por eso cuando el paciente con enfermedad tiroidea, por ejemplo, que viene mucho porque tiene problemas oculares, aparte del problema sistémico, la primera pregunta es: ¿fumador? ¿Es fumador? Porque eso no solo trasciende en el envejecimiento de piel, sino en cómo se va a manifestar su enfermedad, empeora el cuadro. Y así un sinfín de enfermedades en las que el tabaco, por liberación de radicales libres y envejecimiento prematuro de los tejidos, van a llevar a un empeoramiento o mayor severidad del cuadro de fondo. La enfermedad de fondo que tienen, si pudiese ser una manifestación leve o moderada, al ser un paciente de consumidor de nicotina, las manifestaciones se aceleran o se hacen mucho más intensas. Así es. En la piel, temprana, ¿no? A edad más temprana, con cambios mucho más marcados, difíciles de manejar, y cualquier procedimiento que se haga, si no regulan esto, 5, 10 años después,
van a volver a evidenciar cambios como los que tuvieron al inicio, tal vez no tan severos, pero digamos que dura menos lo que se desearía después de un procedimiento quirúrgico o un rejuvenecimiento facial, ¿no? Janina, a mí me ha pasado que en la consulta a veces llegan los pacientes con los párpados, ¿no? Con las bolsas, y me dice, doctor, tengo los párpados hinchados, ¿no tendré algún problema en los riñones? Te ha pasado, me imagino. Sí, ¿Cuál sí, es la sí. relación con los riñones? Sí, mira, nosotros hemos, en la formación de medicina general, cuando hacemos nuestra formación de internos y externos, cuando ya nos enfrentamos a casos reales, manejos con pacientes, yo me acuerdo que era muy frecuente que en semiología nos enseñaran a reconocer el edema. El edema viene a ser un depósito de líquido en tejidos blandos, que típicamente nosotros lo buscamos, por ejemplo, en tobillos, en la región pretibial, y en la región de párpados, porque son las zonas en las que pueden acumularse el líquido de manera más fácil, digamos así. Entonces, un paciente que tiene retención de líquido crónico, insuficiencia renal, un paciente con insuficiencia cardíaca, problemas de hipertensión arterial crónico, ya es un signo indirecto de que su enfermedad de fondo puede tener algún efecto secundario en un órgano blanco. Órgano blanco, llámese riñón, corazón, cerebro, ¿no? Terminaciones nerviosas. Entonces, en semiología nos enseñaban a revisar de esa manera al paciente, y según el tipo de edema, perdón por el ruido, según el tipo de edema, podríamos orientar nuestro plan diagnóstico, porque un edema duro en miembros inferiores puede ser un mixedema de un paciente hipotiroideo u otro tipo de patología. Un edema blando en partes blandas como el tobillo, la zona de párpados, que desaparece a lo largo del día, pero que empeora cuando uno amanece, puede hacer sospechar una enfermedad renal, ¿no? Una enfermedad complicada de hipertensión arterial crónica. Por eso es importante siempre llevar un manejo multidisciplinario. Yo soy partidaria de que no somos todistas. Nosotros hemos especializado en oftalmología, la patología ocular es nuestra pasión, la cirugía, ni que hablar, es a lo que nos dedicamos, nos encanta, y yo lo sé porque nos hemos encontrado en sala, en centro de operaciones muchas veces. Es algo, yo reconozco lo que mis capacidades están desarrolladas para realizar. Mi especialidad es cirugía de párpados, vía lagrimal, yo no manejo retina. Importantísimo reconocerlo, para eso nos forman. Y derivo al paciente. Lo mismo, perdón, algo pasó por acá. Estoy cerca del pentagonito, por eso es. Bueno, entonces, eso es el tema que hay que tener en mente, que yo valoro mucho cuando un colega endocrinólogo me manda a un paciente para evaluar, ¿no? Ya lo tienen estabilizado, ya lo tienen controlado, quieren ver de qué manera mejora su aspecto porque el paciente se lo pide. Valoro mucho, exacto, que un endocrinólogo me mande un paciente tiroideo, con enfermedad tiroidea, ya controlada, estable, porque el paciente le dice, doctor, yo no me veía así, este no era el aspecto de mis ojos, ¿qué ha cambiado? Yo quiero saber si puedo mejorar. ¿Hay algún especialista que pueda solucionarme esto? Sí, no, y hacen muy bien en enviarlo con un oftalmólogo, ¿no? Yo siempre hago hincapié en eso, cuando me consultan en el día a día, el paciente que nos visita me pide una opinión sobre alguna especialidad que yo no manejo, este es mi especialista, yo lo recomiendo, lo diagnostico, pero el manejo ya es de la especialidad. Entonces, tú sabes que, sí. Es importante que el paciente reconozca, digamos, si es paciente renal, el líquido o la bolsa, conforme vayan pasando las horas, las primeras horas de la mañana, este párpado se va a ir resolviendo poco a poco, ¿no? Así es, esa es una característica de ese tipo de edema, ¿no? Que si el paciente es muy acucioso y se da cuenta, llega a consulta y te lo va a referir. Entonces ya nos va haciendo más fácil la historia, o uno puede pedirle al paciente, ¿no? Como profesional de salud, mire, a mí me gustaría que usted evalúe en casa cómo amanece y cómo se ve al final del día, que es para todo. Para la patología de párpados también nos sirve mucho que el paciente documente cómo lo ven alrededor, sus familiares más cercanos. Hay un sinfín, eso sería charla tema de otra charla, ¿no? Porque hay patologías que nosotros en consulta les pido yo al familiar, tómele foto, use flash, enfoque así y documente. Cuando usted vea eso, toma la foto. Cuando venga la siguiente consulta, yo voy a poder orientarlo de qué se trata. Y hay un sinfín de patologías que nos ayuda mucho el documentar con foto en la casa. Janina, mira, se han pasado más de 30 minutos hablando. Y podemos seguir conversando, y súper interesante cada vez que tengo a mis invitados. Pero tengo una pregunta. Una seguidora nos pregunta sobre el tema de la bolsa de los párpados, y dice que se acentúa cuando está en el periodo de la menstruación. ¿Es cierto? ¿Hay alguna relación?
Ay, sí, son temas hormonales y la retención de líquido. Ya las mujeres nos conocemos en nuestros ciclos, ¿no? Cuando viene ya el periodo menstrual, cuando está terminando, por la turgencia en mamas, por el edema, uno se siente hinchado, así lo refieren para que se entienda en términos más sencillos, ¿no? Estoy hinchada, ay, es este tema mensual que sucede porque hay retención de líquido. Puede ser un tema hormonal también, pero específicamente la fisiología, por qué sucede, no te podría detallar, pero sí hay una retención de líquidos que tal vez pudiera traducirse en este tema de las bolsas, ¿no? Pero es líquido, ¿no? Retención en paquetes grasos. Y la grasa es un tejido que no se prolifera, o sea, no se replica, no se reproduce, pero sí se prolapsa. Y esas hernias tienen un manejo, y tienen un manejo quirúrgico de la manera adecuada, le van a dar gran satisfacción al paciente cuando está orientado de la manera apropiada, para tener una expectativa realista y con un profesional que le asegure no solo la mejoría estética, sino la mejoría funcional con las técnicas más modernas de rejuvenecimiento. Yanina, súper interesante, súper didáctica con tus fotos en el iPad. Yo te agradezco, pero tengo una pregunta más. Hay unos pacientes que tienen bolsas, o no, realmente no sé si son bolsas, pero son pacientes que sonríen mucho y se les forma un pliegue ahí, ¿no? Y tú los identificas súper rápido. Sí, mira, hay un tema con el funcionamiento de todo lo que está alrededor como parte de las estructuras del párpado. Tenemos los pacientes que hacen una hipertrofia o engrosamiento del músculo orbicular, que es el músculo que se encarga de hacer este movimiento en los párpados, el cierre. ¿Qué pasa? Cuando hay una hipertrofia del músculo que está en el borde, se ve un gordito, que es como un rechonchito, que el paciente dice, yo quiero que me saque esto. Eso no es grasa, ese es el músculo, que cuando sonríe se marca una línea muy evidente, pero está muy pegadito casi al borde de las pestañas, y es un gordito que se ve claramente. Es diferente, ¿cierto? Así es, y luego le sigue una convexidad que viene a ser la bolsa grasa, ya está en párpado. Y está la tercera convexidad, que es producto del paso de los años, que es la malar. Nosotros acá tenemos un paquete graso que cuando somos jóvenes está en muy buena postura y no genera ninguna molestia, sino es esa mejilla pues turgente del niño. Pero con los años, al perderse tono y elasticidad, esto va cediendo y la mejilla desciende. Si pueden ver las fotos de nuestros abuelos de jóvenes y ahora que ya son más grandes, verán cómo la mejilla va cayendo, y va cayendo, y va cayendo no solo hacia abajo, sino hacia la zona medial. ¿Y qué hace esto? Esta caída y esta prominencia hace que sea la bolsa grasa una convexidad, y la bolsa malar, otra convexidad. Entonces hay una doble convexidad. Ya no es una única convexidad juvenil, de un rostro joven, sino que empieza a descender. Y al hacer esto, ¿qué pasa? Se pronuncia estas líneas que también son muy indeseables, las líneas de marioneta, los surcos nasogenianos, que son el típico proceso de envejecimiento facial por el que todos vamos a pasar. Por eso muchas opciones estéticas ofrecen rellenos, y no sé si han visto rostros en los que se nota claramente cómo se ha inflado el rostro con rellenos, que es algo bastante antiestético. Hay pacientes que se ven bien así. La verdad es que ya depende mucho cómo lo maneja el profesional con el target o el objetivo que es el paciente, ¿no? Siempre orientándola a lo más estético, funcional y armonioso con la edad que tiene, con el momento de la vida que le toca estar, ¿no? Eso es lo ideal. Bueno, felizmente estamos lejos de todo eso. Así es. Así es. Bueno, Yanina, tus últimas palabras para nuestros seguidores, nuestros colegas, nuestros amigos que van a ver el video en la semana, por favor. Bueno, gracias nuevamente, Héctor, por la invitación. He disfrutado mucho la charla. Efectivamente, como dijiste, el objetivo es informar, llevar todos estos temas de manera más entendible y que se sienta más cercano a los pacientes. Yo te doy las gracias por eso. Gracias a ustedes por estar presentes, por acompañarnos en esta hermosa charla. Desearles, por favor, que se mantengan con salud, a seguir cuidándonos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Yanina, por tu tiempo. Y nos despedimos hasta de acá 2 miércoles con otro invitado de lujo. Nos vemos. Muchas gracias. Perfecto. Muy buenas noches. Chao, Yanina. Cuídate. Adiós.